Hola, nos preparamos a las lecturas de este quinto domingo de Pascua desde la oración, desde la meditación, reflexión para dejar desde la lección divina que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Hoy vamos a escuchar las lecturas de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, el Salmo 144, el libro del Apocalipsis, capítulo 21 y el Evangelio de San Juan en su capítulo 13. Nos dice la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, que la Iglesia es esencialmente misionera y católica, universal, porque el Señor es bueno con todos y esa es la base del deseo de evangelizar y de comunicar la buena noticia. Es una experiencia de bondad. Por ello, la misión consiste sobre todo en preparar la venida definitiva como morada de Dios con los hombres. Esperamos un futuro donde ya no hay dolor ni sufrimiento, pero tenemos que construir ese futuro en esta tierra a través del amor, un amor como el de Jesús. Y ese es el único signo creíble de los discípulos de Jesús. A veces buscamos milagros, buscamos experiencias extraordinarias, nos acercamos a Dios para que nos conceda lo que le pedimos y descubrimos que Jesús lo que nos va a decir es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Podemos decir que la Iglesia es misionera y hay que comunicar la buena noticia. Por lo tanto, la primera pregunta que surge desde mi interior y que va a ratificar mi auténtica experiencia de fe en Jesucristo es si yo soy misionero, si yo tengo ese deseo de comunicar esa buena noticia o simplemente lo relego a una experiencia puramente individual o individualista. Forma parte fundamental del ser de la Iglesia y del hacer de la Iglesia la evangelización. Pero hoy nos preguntamos cómo. ¿Cuál es la manera más adecuada para que la Iglesia siga cumpliendo su misión evangelizadora? En un principio del cristianismo era la alegría contagiosa de una experiencia única. Antes se creía que se trataba de convencer poquito a poco, ¿verdad? Cuando se va instaurando el catolicismo como una religión oficial, empieza a surgir normas para obligar a creer y a practicar la religión. Poco a poco la convicción toma la alternativa de la razón, una convicción mostrando las razones. También llega una época, hay que responder a los críticos ilustrados sobre nuestra fe. Hoy también muchos hacen esa apologética respondiendo no a los críticos ilustrados, sino a nuestros hermanos y hermanas protestantes o de otra denominación cristiana. Todos estos elementos no han desaparecido de todo en nuestra Iglesia, como hemos comentado, pero después del Concilio Vaticano II yo creo que se ha ido desarrollando, volviendo a las fuentes, la convicción de que nuestro mundo lo que necesitan es sobre todo testigos más que maestros, aunque siempre hay que estar dispuestos de dar razón de nuestra esperanza. Por eso hay un periodo en la que se ha realizado esa búsqueda de la nueva evangelización, pero a la vez también han surgido peligros en nuevos movimientos que hay dentro de la Iglesia de confundir la evangelización con el proselitismo. Y no en vano ya Benedicto XVI, ratificado por el Papa Francisco, han insistido en que no hay que confundir la evangelización con el proselitismo. Y esta frase del Papa Benedicto se ha hecho famosa y yo creo que la tenemos que tener en cuenta todos nosotros. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. No se trata de hacer muchas campañas publicitarias, ni expediciones de conquista que intentan captar adeptos o llenar incluso los templos de la Iglesia. Se trata de vivir de tal modo que produzca en los demás el deseo, la curiosidad, el anhelo interior, el movimiento de querer saber, de querer conocer. La señal por la que conocerán todos que sois mis discípulos, nos va a decir Jesús en el Evangelio,
será que os amáis los unos a los otros como yo os he amado. El discípulo ama como Jesús ha amado. ¿Qué me dice entonces la palabra a mi vida? Es el momento de preguntarnos si vivimos nuestra fe en Jesús desde el amor a los hermanos, o bien nuestro amor a veces es romántico, que no implica un compromiso, es simplemente una ideología o un deseo, ¿verdad? O una necesidad que uno tiene. ¿Manifiestan nuestras comunidades realmente ese camino que intenta el acercamiento de los unos a los otros por el amor de los unos a los otros? ¿O vivimos nuestra fe solo desde el cumplimiento del precepto viniendo a misa los domingos, desde el intimismo o el individualismo? Es mi Dios, es mi vida personal, nadie se mete en ella, o yo no me acerco porque no me gusta eso de estar con los demás. Con mis amigos sí, pero con los demás, con los que comparto además palabra, cuerpo, sangre del Señor, comunión. Muchas veces venimos a misa los domingos y ni nos miramos a la cara, no nos interesa, me interesa cumplir mi precepto, no me interesa comunicarme ni compartir contigo la vida, amarnos como Jesús nos ha amado, nos miramos desde la distancia, o bien me interesa solo mi grupo, mi movimiento. Ya hay un compartir, ya hay un camino de los unos hacia los otros, pero cuando entramos en una comunidad parroquial, allí se encuentran todos los grupos, allí se encuentran los movimientos, allí se encuentran precisamente todos los carismas que tienen que intentar vivir una misión común. Cómo vamos los unos hacia los otros y cómo salimos hacia el mundo, el Papa dirá hacia las periferias. Estas son las preguntas que tenemos que intentar ponernos en cualquier tipo de comunidad cristiana. Tenemos una misión común. En esa misión común tenemos que compartir las penas que conlleva el reino de Dios. Y en esa misión común sobre todo tenemos que ser signo y testigos. ¿De qué? De que nos amamos los unos a los otros como Jesús nos ha amado, y así nos convertimos en testigos de Jesús. ¿Cómo le responderemos nosotros a esta palabra que hemos escuchado? ¿De qué modo nosotros estamos presentes en nuestras comunidades cristianas? Intentamos caminar con los demás. ¿Qué tengo que hacer para responder a este llamado de Jesús, para ser su testigo? Que no es algo ya realizado, sino que desde el don lo tenemos que emprender como camino construido juntos. Hasta la próxima.